Muy buen día, estimados. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el trabajo de campo. Tenemos el diseño metodológico, tenemos el marco teórico y en nuestro diseño metodológico pues aparece nuestra propuesta de trabajo de campo. Siendo así, pues habremos establecido qué instrumento, qué medio servirá a nuestra investigación. Una entrevista, una encuesta, un focus group, un cotejo documentario, una observación, lo que corresponda. Bien, entonces precisemos dos aspectos. ¿Qué constituye cada uno de estos instrumentos? Y luego desarrollemos en sí en qué consiste el trabajo de campo. Muy bien, sobre lo que significa cada uno de estos instrumentos. La entrevista. Esta es realizada a especialistas, a expertos, que van a aportar un conocimiento a modo de explicación de fenómenos presentes en la realidad. Lo interesante, lo saltante sería que ese conocimiento que aportan surge a partir de respuestas a nuestro cuestionario, a las preguntas que formulemos. Ese conocimiento entonces será muy ad hoc, bueno, en términos de uso común, serán muy precisos, exactos a lo que nosotros esperamos como investigación, como aporte al conocimiento, como solución a problemas. Es un conocimiento, a diferencia de aquel que aparezca pues en la bibliografía, muy particular, hasta muy dinámico. Por eso referíamos a esta palabra ad hoc, muy directo, muy particular, muy acorde a nuestra necesidad. La importancia entonces de trabajar una entrevista. Las preguntas no debieran ser abiertas porque implicará pues una respuesta en ese mismo sentido y el procesamiento tendrá algunas dificultades. Serán semiestructuradas, o sea, tendrá una parte donde ella se desarrolle en términos así de amplios, pero también una parte donde se le pida al entrevistado algunas precisiones, alguna postura que deba tomar. Si es suficiente, insuficiente, adecuado, inadecuado, ¿correcto? El nivel de eficacia, de eficiencia, porque esa parte es la que finalmente podremos procesar directamente. La encuesta. A diferencia de la entrevista, esta se aplica a los involucrados. No aportan un conocimiento teórico, lo que aportan en todo caso es un conocimiento práctico. Lo que aportan es aquello que forma parte de su cotidianidad. Información, data importantísima, que puede ser de utilidad. Pues es un medio directo de conocer aquello que aparece en la realidad, a modo de datos o de datos incluso organizados que alcanzan a ser información. El caso de una encuesta podría referir pues a aquellos ejemplos con los que el Estado, ¿sí?, aplica anualmente un cuestionario de preguntas y en ellas vemos pues la necesidad de ofrecer data muy particular, muy puntual, ¿correcto? Bien, el focus group. Es posible en todo caso convocar a un grupo de personas, las mismas que comparten una misma actividad de pronto, y puedan aportar de esa lluvia de ideas alguna información, alguna data que pueda ser de utilidad. La importancia de esta posibilidad, de este recurso, de este medio, radica pues en la dinámica de diálogo, pero también de pronto de complementariedad, ¿sí?, en las distintas opiniones y datos que se aportan. El focus group, en tanto esté dirigido, en tanto haya una necesidad pues de organizarlo y de que éste lleve a determinado resultado, sería importante. O sea, no es una conversación más la que se espera, sino, digamos, esa conversación será pauteada.
incidiendo en aquello que nosotros esperaríamos que aparezca como data, como información de parte de los partícipes. El cotejo documentario es una fuente no directa, indirecta, una fuente secundaria de acceso a la información. Hay investigadores, personas que accedieron a data e información, esta ya aparece contenida en documentos no solo escritos, documentos fílmicos, fotográficos, el que fuere. Nosotros le vamos a dar nuestra propia interpretación a aquella data generada, aquella información generada por terceros. En esa medida cuidaremos pues de citar la autoría de quien produjo esa data e información. Siendo así, nosotros podemos darle nuestra propia interpretación, ¿correcto? Aquello que aparece contenida en esos documentos escritos y los demás documentos que contengan información que pueda ser de interés para nuestra investigación, ¿correcto? Habrá mucho más medios, instrumentos de investigación que nos permitan acceder, ¿correcto?, a aquella información que esperamos obtener en el contacto con la realidad. Hemos citado estos 4 tipos a modo de ejemplos, pero ya sabemos que cualquier otro instrumento, en tanto nos permita acceder a datos y a información, tendrán pues la importancia que corresponde. Veamos ahora en qué consiste este proceso. Este proceso refiere a 4 etapas, siendo un proceso circular y acumulativo. Lo vemos. Muy bien. El trabajo de campo es un proceso circular y acumulativo. Circular en tanto su recorrido no es lineal, ¿sí? No sigue una trayectoria recta. Tiene un inicio, pero ese inicio, ¿sí?, una vez recorrido, ¿sí?, esa secuencia, pues llegaremos al mismo punto donde comenzó la tarea del trabajo de campo, ¿ya? En esa medida es un proceso circular. Acumulativo en tanto se va retroalimentando en torno de sí mismo y ello permite ir accediendo a datos y a información. En ese proceso circular y acumulativo se distinguen 4 etapas claramente establecidas. El ajuste, la aplicación inicial a los instrumentos en la realidad ameritará pues hacer unos ajustes iniciales. De pronto, en el caso de una encuesta, los que se previó como partícipes no puedan estar presentes todos y deban de ser reemplazados. De pronto alguna pregunta deba de ser reformulada. En el caso de la encuesta podría ser así. Y en los demás casos igual. En una entrevista, de pronto, ya estando en comunicación directa con el entrevistado, pues de un diálogo inicial podría surgir alguna necesidad de preguntas algo diferentes, algo más procesadas, o incluso preguntas alternativas que debamos de desarrollar. Lo mismo sucederá en una observación, lo mismo sucederá en el caso del cotejo documentario. Realizado este ajuste inicial, procedemos a su aplicación, buscando pues ya acceder a la data o a la información presente en la realidad. Siendo así, esos datos deban de ser organizados, deban de ser estructurados, y al respecto podríamos nosotros señalar que habrán pues datas e información descriptivas que tendrán un contenido conceptual, el que habrá también data analítica, aquella data que nos permite comparar, componer y descomponer de repente lo que es objeto de análisis, establecer de pronto ya características diferenciadoras presentes en cada objeto de análisis. ¿Ya? Data de análisis, data que permite realizar ese tipo de labor. Y también de pronto hasta accedemos a data
que tiene un contenido de experimentación. Precisamente ya alguien realizó esa contrastación con la realidad y lo que aparece como data podría ya ser incluso definitorio. Entonces, tres tipos de data. La descriptiva, que implica un contenido conceptual; la analítica, que en todo caso nos hace conocer aquello que aparece ya interiormente en lo que es objeto de análisis, objeto de observación; y la data, que ha tenido ya una experimentación y que nos incluso ofrece la posibilidad de más certeza en lo que se refiere a la data e información que ha sido ya contrastada y que pueda aportar a nuestra investigación. Esa data organizada, sabiendo que ya tiene esa suficiencia, pues salimos de este proceso circular y acumulativo habiendo ya culminado nuestro trabajo de campo. Pero sin embargo, ante insuficiencias, ¿sí?, en el acceso a los datos, a la información, pues habrá una vez más que realizar este recorrido circular y acumulativo, siguiendo cada una de esas etapas que hemos descrito: el ajuste, la aplicación, el procesamiento y finalmente la data e información ya debidamente organizada, que, reiteramos, podría constituir una data descriptiva, de análisis o de experimentación. Muy bien, siendo así, hemos accedido a estos datos, esta información, los mismos que serán expresados en términos gráficos. Gráficos, en tanto pues constituyan figuras de alto impacto visual, en las cuales se precise estas condiciones de data descriptiva, de data o información de análisis, o de data o información incluso que ha podido ser ya contrastada, ha sido verificada, y ello pues aporta directamente a una conclusión a la que podamos arribar. Muy buen día. Gracias.